Bienvenidos todos a esta clase donde se expondrá el material o contenido de la clase número 1 del primer corte de Introducción a la Computación. En esta clase se abordarán dos puntos importantes, como es la programación orientada a objetos, donde estableceremos los elementos claves de esta programación, como es las clases, objetos, atributos y métodos. Y el segundo punto, la aplicación de la programación orientada a objetos, ejercicios computacionales. Bien, comencemos con el primer punto, la programación orientada a objetos. Ahora vamos a hablar acerca de las clases, objetos, atributos y métodos. Para trabajar este punto, ustedes van a tener en plataforma una serie de recursos, entre estos los que se mencionan aquí. De la unidad 2 vamos a abordar en esta clase el tema número 2, que es el paradigma orientado a objetos. Vamos hasta allá. El paradigma de la programación orientada a objetos no es más, ¿verdad?, que él usa los objetos y sus interacciones que están a nuestro alrededor para desarrollar programas informáticos para solucionar problemas. Y por supuesto existe una gran variedad de lenguajes que soportan la programación orientada a objetos. Y la programación orientada a objetos no es más que un modelo de programación donde por supuesto utiliza todos los que están a nuestro alrededor, que categoriza como objetos. Estos objetos poseen características, propiedades o lo que llamamos atributos, y también tienen comportamientos o realizan acciones a los que llamamos métodos. Y como ustedes pueden observar en este gráfico, estos objetos están relacionados unos con otros. La ventaja de utilizar este paradigma orientado a objetos es la reusabilidad. ¿Por qué? Porque eso da productividad. Mientras más modular sea su proyecto, entonces mayor ventaja tiene para reusar esos módulos, ¿verdad? Y por supuesto mejora la calidad del software y la productividad de este. Muy bien, las características que tiene el paradigma orientado a objetos. Él se dedica, ¿verdad?, a trabajar con objetos y se centra en la identificación de estos, de esas clases, de sus atributos o características y de los métodos. Acá podemos observar, ¿verdad?, haciendo una extracción, ¿verdad?, del mundo real, donde podemos ver en este caso del lado izquierdo tres elementos, vamos a llamarlo de esa manera, ¿verdad?, que pertenecen a medios de transporte. Un medio de transporte que es terrestre, un medio de transporte que es aéreo y un medio de transporte que es marítimo. Sin embargo, los tres podemos categorizarlos o agruparlos en un renglón llamado medios de transporte. Del lado derecho también tenemos algo parecido, ¿verdad? Pero en este caso tenemos son personas. Una persona adulta del género masculino y una persona adulta, ¿verdad?, de género femenino, y también hay niños que también de género masculino y femenino. Los cuatro pertenecen, si los vamos a categorizar, no podemos categorizarlos como medios de transporte porque ellos tienen características diferentes, pero entre ellos cuatro tienen características comunes y por supuesto entonces entran dentro de la categoría que llamamos personas. Y el mundo real es precisamente eso, donde clasificamos, categorizamos de acuerdo a las características que tienen los elementos. El paradigma orientado a objetos tiene cuatro elementos básicos. Estos son las clases, los objetos, los atributos y los métodos. Vamos a hablar de la clase. La clase, como se define acá, ¿verdad?, representa un conjunto de objetos que tienen en común las mismas características, atributos y el mismo comportamiento, método, que es lo que estábamos diciendo en la lámina anterior. Personas o mejor dicho, objetos que tienen las mismas características pertenecen a una misma clasificación. En este caso, persona sería la clase y ellos formarían parte de esta clase. Medios de transporte sería la clase y todos los elementos que tienen las mismas características pertenecen a esa categoría o a esa clase, medio de transporte. Muy bien, la clase es una plantilla, es como un molde donde aparecen ciertas características que vamos a llamar atributos y ciertos comportamientos que vamos a llamar métodos.
Y cada vez que usted utiliza, ¿verdad? Las clases son modelos o plantillas que describen cómo se construye uno o más objetos. Cuando se utiliza la plantilla o cuando se utiliza la clase o se instancia la clase, se crea un objeto y el objeto va a tomar todos los atributos y todos los métodos, ¿verdad?, que tiene esa clase, ¿verdad? Ahora, en esta parte podemos observar una clase llamada vehículo que tiene 3 objetos que pertenecen a esa clase. Tenemos una clase llamada animales, ¿verdad?, donde todos estos elementos que están aquí son los objetos que pertenecen a esa clase. Y así sucesivamente. Es una plantilla, es un molde que el objeto, ¿verdad?, al ser instanciado, entonces asume o recibe tanto los atributos como los métodos que tenga la clase. Aquí hay un ejemplo. Tenemos la clase televisor y aquí tenemos 3 objetos de la clase televisor. Vemos que cada uno de ellos es diferente, pero los 3 pertenecen a esa clase. La clase establece para cada uno de sus objetos, ¿verdad?, atributos. Y los atributos son las características que definen la apariencia del objeto a que pertenecen a ella. Y se expresa con notación dromedary case. Vamos con los atributos. Vamos a llamar atributos las propiedades que caracterizan, ¿verdad?, a esos objetos. Para esta clase televisor vamos a tener estos atributos: marca, tipo de pantalla, tamaño y peso. Fíjense que el nombre de los atributos están expresados en minúscula. Eso es lo que corresponde a la notación dromedary case. Y si usted tiene un atributo con 2 palabras, entonces la inicial de la segunda palabra va en mayúscula. Ese es un estándar que debemos respetar. Aplica tanto para los atributos como para los métodos. La clase también tiene métodos, y los métodos no es más que los que describen el comportamiento o las acciones que van a realizar estos métodos. Se expresan en infinitivo seguido de un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra, y también se utiliza la notación dromedary case a la hora de escribirle el nombre. En este caso, para la clase televisor, tenemos los métodos encender, cambiar de canal y apagar. Esos son los métodos que pueden utilizar, ¿verdad?, los objetos que pertenecen a la clase televisor. Un televisor usted lo enciende, lo cambia de canal y lo apaga. Esos serían los métodos que tiene esta clase televisor. Entonces, fíjense que estamos utilizando un objeto de los que está a nuestro alrededor, que pertenecen a la clase televisor, ¿ves?, y que cada uno de ellos es único. Tiene características, cumple con estas características, pero los valores que toman son diferentes de acuerdo al objeto. Muy bien, hasta ahora hemos visto entonces lo que es clase, lo que es atributo y lo que es método. Vamos a ir a unos ejercicios resueltos para comprender un poquito más esto que acabamos de hablar de clase, clase, objeto, atributos y método. Muy bien, acá hay un planteamiento. Dice, dado los siguientes escenarios, identifiquen cada uno la mayoría de los objetos que les sea posible, sus características y sus comportamientos. O sea, de lo que nos rodea, vamos a crear unos escenarios y vamos a tratar de identificar cuáles son los objetos que están presentes en ese escenario, las características y los comportamientos. Por ejemplo, en un salón de clase. En un salón de clase hay profesores, alumnos, ventanas, pupitres, lámparas, paredes y cuadernos. Para el profesor, ¿verdad?, tenemos características, ¿verdad? ¿Cuáles serían las características? Lo que lo identifica a él: nombre, apellido, estatura, peso, edad y profesión. ¿Qué comportamiento tiene? Inicia la clase, finaliza la clase, dicta la clase y evalúa al estudiante. Son los comportamientos o acciones que tienen, ¿verdad?, los objetos que van a pertenecer a la clase profesor. Muy bien, entonces alumno, nombre, apellido, estatura, peso y edad. ¿Qué hace? Entra a la clase, sale de la clase, participa y realiza la evaluación, entre otros. Ventanas tienen peso, color, ancho, largo, medidas, ¿verdad? ¿Y qué comportamientos hacen las ventanas? Abren y cierran. Abrir y cerrar. Recuerden que siempre los comportamientos o los métodos los vamos a identificar con infinitivo, ¿verdad?, un verbo.
Los pupitres, ellos tienen forma, tienen peso y tienen color. Esas son características. Y los comportamientos, tenemos mover, sentarse sobre este, levantarse sobre este, escribir sobre este. Lámparas, tienen forma, tienen peso, tienen color, tienen tipo. ¿Cuál es el comportamiento de las lámparas? Ellas, el método de encender y el método apagar. Igual con las paredes, igual con los cuadernos. Las paredes tienen características y los comportamientos, y tienen estos comportamientos. Los cuadernos tienen estas características y tienen estos comportamientos. Eso es bajo el escenario de un salón de clase. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de características nos vamos a referir a atributos, y cuando nos vamos a referir a comportamiento, bajo la programación orientada a objetos vamos a definir los comportamientos como métodos o funciones que van a permitir realizar esa acción. En este caso, la colección de objetos, ¿verdad?, va a formar la clase. Entonces la clase se llamaría profesor, y todos los objetos, ¿verdad?, que tengan estas características van a formar parte de la clase profesor, y así sucesivamente con la clase alumno, la clase ventanas, pupitres, lámparas, paredes y cuadernos. Muy bien, vamos a otro escenario. El otro escenario sería un salón de fiesta. ¿Qué puede observar usted en un salón de fiesta? En un salón de fiesta hay mesas, hay sillas, mesoneros, invitados, anfitriones y tarjetas de invitación. Eso hace un escenario de lo que es un salón de clase. Para las mesas, ellas tienen unas características que dijimos que íbamos a trabajarlas o llamarlas también atributos. Las mesas van a tener un número, un color, un tamaño, un peso y una forma. ¿Cuáles van a ser los comportamientos para las mesas? Ellas se pueden levantar, se pueden ocupar, se pueden desinstalar, se pueden instalar y se pueden mover. Eso es lo que se puede hacer con todos los objetos que pertenecen a la clase mesa. Con las sillas tienen color, tienen tamaño, tienen peso. ¿Qué se puede hacer con las sillas? Se pueden levantar, ocupar, desocupar y mover. Y así sucesivamente con el resto de los objetos. Por ejemplo, invitados. Los invitados tenemos nombre, apellido, peso, estatura, altura, color del cabello, color de ojos, ¿verdad? Eso es para los invitados. ¿Qué comportamientos tienen esos invitados? Llegan al salón de fiestas, abandonan el salón de fiestas, comen, beben, bailan, conversan, se levantan y se sientan. Son los comportamientos o las acciones que realizan todos los objetos que pertenecen entonces a la clase invitado. Muy bien, entonces de esa manera hemos podido identificar entonces que a nuestro alrededor existen objetos que tienen características y que tienen comportamiento. Y la colección de todos esos objetos que tienen las mismas características y los mismos comportamientos van a estar categorizados o representados por una clase, y esa clase la va a dar el nombre que tienen los objetos. Por ejemplo, si nos estamos refiriendo a mesas dentro de un salón de fiesta, entonces cuando nos vamos a referir a todos los objetos mesa, entonces la clase se va a llamar mesa. Cuando vamos a separar las sillas, fíjense que aunque es un objeto que forma parte del salón de fiesta, las sillas tienen características similares, pero no es lo mismo que las mesas. Entonces, al separarlas, en cuanto a características y comportamiento, todos los objetos sillas van a formar la clase silla, y todos los objetos con características propias de mesa van a formar parte o van a estar representados por la clase mesa. Y así sucesivamente. Entonces es importante identificar la clase, las características y los comportamientos. El nombre de la clase va a estar definida por el nombre de los objetos que por supuestamente va a representar. Si la clase va a representar los estudiantes, entonces el nombre de la clase lleva ese nombre significativo, estudiante, y se representa con forma singular. El nombre de la clase siempre la vamos a escribir en singular. Muy bien, esto es lo que tiene que ver con lo que es como la introducción a poder identificar lo que son las clases, los atributos, los métodos, ¿verdad?, dentro de la programación orientada a objetos.
Muy bien, ahora el siguiente punto es ver cómo se representan estas clases. Todo lo que hemos hablado corresponde al mundo real, pero hay que hacer una representación gráfica para a nivel de programación, ¿verdad? Entonces, antes de programar debemos hacer una representación gráfica y para ello se utiliza el lenguaje UML. El lenguaje UML utiliza unos estándares y uno de ellos es para la representación de las clases, que va a ser un rectángulo dividido en 3 partes, donde en la parte superior llevaría el nombre de la clase, en el rectángulo siguiente o intermedio llevaría los atributos o el nombre de las características que tiene la clase, ¿verdad? Identificado con el tipo de dato. A su vez, en la parte inferior vamos a representar las operaciones, las acciones o los llamados métodos que tiene la clase. Entonces aquí podemos ver el nombre de la clase. En este caso es una clase que vamos a llamar fecha, donde tenemos 3 atributos llamados día, mes y año, que corresponden al tipo de dato entero, y aparte de esto se observa aquí unos símbolos, ¿verdad? Unos signos. En este caso el signo negativo, ¿verdad? Se corresponde a los atributos privados. Nosotros vamos a trabajar siempre los atributos en este nivel privados. Y en la parte inferior es el área donde vamos a colocar todos los métodos, ¿verdad?, que correspondan a la clase fecha, que en este caso tenemos el constructor y tenemos unos métodos set y get, ¿okay? Esto varía entre una clase y otra. Y podemos observar que aquí la visibilidad para los métodos va a ser público cuando le colocamos el signo más, pero no necesariamente siempre va a ser signo más, puede ser signo negativo, ¿verdad?, para privado, o este símbolo para protegido. Pero a efectos de este curso de introducción a la computación vamos a trabajar todos nuestros métodos públicos y todos los atributos van a ser privados. Esto es importante entonces conocer. Ya lo que hablamos de la programación orientada a objetos con sus elementos fundamentales, que son identificación de clases, identificación de atributos, identificación de métodos y la forma de representarla, ya que la solución de los ejercicios va a estar fundamentado en este conocimiento.